estamos conversando, las anticipado, alguien comentaba la posibilidad de reunirnos antes, como para revisar algunas cosas o hacer algunas preguntas. Por eso hemos informalmente anticipado esto. Ahí me quedé pegado, ¿no? Con la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le pediría a Claudio yo? Como él maneja todo esto que nos está presentando, rápidamente, dentro de lo que ha sido, se puede ir dando la respuesta, porque recordemos que ese es un, ¿cómo se llama esto? Como un diagnóstico. La pregunta inicial es, ¿qué sabemos de la Biblia? Y por supuesto todos, y qué bueno, les agradezco mucho la respuesta pronta. Todos respondieron, o muchos respondieron ya a esto el mismo día y algunos ayer. Y probablemente todas las respuestas o la mayoría debe estar en lo correcto. Alguna, por alguna razón, puede tener algún tipo de, no sé si error o falta en ese sentido, pero da lo mismo en el sentido, lo importante era hacer el ejercicio, ¿bien? Luego lo vamos a revisar ahora y yo voy así rápidamente porque cada uno de esos temas los estamos tratando. Si ustedes se dan cuenta, la primera era qué es Biblia, el concepto y el término y el concepto de Biblia, y eso fue lo que vimos la semana pasada. Y así hoy día vamos a ver otros elementos sencillos también, porque todas estas primeras clases van a ser súper sencillas. Alguien decía, parece que fue Ingrid, hace un ratito que decíamos, le sirvió para repasar lo que ya se sabe. Muchas personas saben mucho y todo a lo mejor de lo que ahí está. Y por eso esa era la idea, un poco refrescar nuestros conocimientos, en algún caso decir, no, no tenía idea, o me imaginaba esto, etcétera. Es un ejercicio para abrir justamente la posibilidad del diálogo y la respuesta posterior en el desarrollo. ¿Se escuchó todo lo que dije o no? Sí, padre. Sí, padre. Sí. Ah, qué bueno, ya, gracias. Lo que pasa es que hay que ¿cómo se puede decir? Recordar cómo tuvimos un año y tanto, tuvimos casi 2 años haciendo las clases online. En ese momento ya éramos expertos, así que uno ya se da, pero ahora estamos retomando de nuevo, estamos empezando de nuevo. Pero muy bien. Jorge, tú das el vamos cuando ya, porque ya estamos a 1 minuto. Sí, vamos a hoy día va a manejar los tiempos Paula, pero en este momento ella está, va a entrar un poquito más tarde, pero le vamos a pedir a Carlita, cuando nos queden los 5 minutos de los 40, padre, entonces Carlita nos va a interrumpir para hacer la actividad que nos tiene preparado también Claudia a partir de la diapositiva que vamos a tener hoy. ¿Ya? Jorge. Dígame. Jorge, ¿me escucha? Mira, sí. Buenas noches. Paula se va a conectar en unos 10 minutos más, que en este momento está haciendo una prueba por otro curso que está haciendo y de ahí se va a conectar. Sí, me comentó. Listo. Fantástico, entonces. Se va a conectar Paula. Entonces le diría que sepa, padre, que cuando estemos en los 35 minutos de clase, le vamos a decir que nos quedan 5. ¿Ya? Bien, padre. Bienvenidos todos. Vamos a pedir, como perfecto. El otro día, por favor, apagar la cámara para que el padre tenga una mejor consistencia en el internet. Así que somos todo oyente, padre, a nuestra segunda clase con 70 estudiantes. Damos inicio a nuestra segunda clase. Bien, entonces vamos a dar inicio, igual como hicimos la semana pasada, poniéndonos en la presencia del Señor y pidiendo la luz del Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos reúnes una vez más para profundizar en esta maravilla de tu palabra que nos has dirigido y que es palabra viva.
Vamos a orar con la oración de los hijos, la misma que nos enseñó el Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya iniciamos nuestra segunda clase, Introducción a la Sagrada Escritura, de la Comisión Bíblica. Vamos a iniciar con las preguntas que se hizo la semana pasada sobre qué conocemos de la Biblia. Partiendo a la base que la Biblia es uno de los libros más leídos, traducido a todos los idiomas prácticamente, y que es, por supuesto, se siguen haciendo nuevas ediciones. Y ahí teníamos unas 7 preguntas que eran y que han contestado, les agradezco mucho las respuestas, han contestado, entonces, así, grosso modo, rápidamente, porque esto es parte de la clase anterior. Y hoy día vamos a dedicarnos, si ustedes ven en negrita ahí, qué sabemos de la Biblia, y luego cuántos libros son, cómo está dividida o estructurada, cuáles son sus idiomas originales y en qué parte están. Eso sería un poco lo que vamos a ver hoy día. Pero quisiera partir por este diagnóstico. Entonces, Claudio, te dejo a ti para que me vayas respondiendo, por ejemplo, a todas, y si hay alguna cosa que haya que corregir al minuto, yo al minuto lo corrijo y ahí empezamos ya con la segunda clase propiamente. ¿Te parece? Ya, perfecto, padre. ¿Por qué pregunta quiere que inicie? Empieza por la primera. ¿Qué sabemos de la Biblia? Perdón, la pregunta es, ¿qué significa el término Biblia? ¿De dónde proviene ese término? Ya. Tenemos nosotros acá dentro de las respuestas, respuestas que son bastante generales. ¿Por qué? Porque Sí. hay una persona, no sé si quieren que proyecte eso o dejo lo que está puesto en pantalla. Por ejemplo, dice que es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia está compuesta por un compilado de libros sagrados del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa es voy a leer preguntas distintas a las que leí en la anterior. Por ejemplo, acá hay otra respuesta que dio un error. Sí, díganos. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos. No es solo un libro, sino una colección de muchos libros, como una biblioteca. Fue escrita por muchas personas en diferentes lugares y tiempos, inspiradas por Dios. Ya. Y voy a leer Entonces, ¿de dónde? Sí. Y una última que dice acá, es una recopilación de escritos inspirados por Dios para guiar a su pueblo y llevarlo al conocimiento de la verdad, que es Dios mismo y Jesucristo, su Hijo. Bien. Ya. Ahora, a la pregunta, ¿de dónde proviene el término Biblia? ¿Aló? No hay respuesta a esa pregunta. No, dentro de las preguntas que se formularon, no está esa pregunta formulada. Ya, es porque la pregunta está ahí clarita. ¿Qué significa el término Biblia? El término Biblia significa los libros. Esa es la respuesta, ¿cierto? ¿De dónde proviene el término? Del griego, y que es el plural de la palabra biblión, que significa el libro. Entonces, la Biblia sería los libros. ¿Bien? ¿Cuántos libros son? Disculpen, quiero hacer una acotación. Lo que pasa es que en la Sí. encuesta no aparecía esa pregunta porque había una pregunta que se repetía 2 veces. Entonces creo que esa pregunta no aparecía en la encuesta. Ya, no Sí. sé qué es lo que Hay se mandó. Sí, hay una pregunta que es similar a la que dice usted, que es ¿qué significa el término Biblia? Y por ejemplo, acá hay una persona que responde, significa libro sagrado, siendo plural, significa libro sagrado y que proviene del latín de origen griego Biblia, siendo este el plural de biblión, que significa libros, y se utiliza para referirse a una colección de libros. Ya, está correcto, sí.
Exacto. Y esa respuesta es la respuesta es la pregunta, bueno, acá me sale como libre, hay otras respuestas un poco más generales, pero enfocan lo mismo. Sí, La palabra Biblia significa libros, es como una biblioteca que tiene muchos libros, y el otro, también hay otra palabra hay otro también que habla en relación al término que usted acaba de decir, padre, que señala que es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libros. correcto, ¿ya? ¿Cuántos libros son? Perfecto. Acá, en cuántos libros son, ya hay más dificultades, porque como usted señalaba, hay 73, algunos dicen 72, algunos 76, 73, se repite mucho el 76. Ya, Y el 76, pero en términos generales, la mayoría, el porcentaje mayor está acertado con 73 libros, pero hay una gran cantidad de personas que anotó el 76 como respuesta de la cantidad de los libros, pero el porcentaje de 50 más 1 le acierta con el 73, padre. ya. Bien. Les doy al tiro la respuesta. Como digo, todo esto lo vamos a tratar ya lo vamos a tratar como clase, pero la respuesta clara son 73. En verdad son 73, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Eso conforma la Biblia eh, eh, con sus 73 libros. Hay distinciones que podría parecer uno más o algunos menos, pero no corresponden al canon bíblico católico, sino que podría ser una relación distinta del canon, pero nosotros partimos a la base que estamos haciendo Biblia, o sea, una introducción a la Biblia católica. Desde esa perspectiva, por tanto, el libro que conocemos hasta el momento, en todas sus versiones, tiene 73 libros, ni uno más ni uno menos. Ya, ¿cómo está dividida o estructurada? Ahí sí, acá hay respuestas variadas. Claudia. La gran mayoría contestó que esto está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay algunas pocas respuestas que señalan que, Esa es la respuesta. claro, y hay algunas otras respuestas que señalan que se estructura en capítulos y versículos, pero el más del 70% nos señala no, yo diría el 80% nos señala que la respuesta es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay algunos que solamente señalan está dividido en dos partes, sin hacer mayor especificación, pero todas las preguntas están, y algunas que tienen títulos, capítulos, versículos, que son las menos. Las restantes están todas en relación a Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, la respuesta correcta, efectivamente, la Biblia está estructurada en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la respuesta correcta, porque lo que sigue, eso de versículo y capítulo, es una respuesta que tiene que ir a la pregunta 6. Eso. ¿Cuáles son los idiomas originales y en qué parte están? Ya. Acá, en relación a los idiomas originales, la pregunta que se envió fue idiomas originales. Dice, bueno, primero que nada, los libros están en distintas lenguas llamadas lenguas bíblicas: hebreo, arameo y griego helenístico. La Biblia fue escrita inicialmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, y luego se repiten en las respuestas individuales: hebreo, arameo, griego helenístico, hebreo, arameo y griego, hebreo y griego. El Antiguo Testamento, hebreo, arameo; Nuevo Testamento habla sobre griego. Luego, hebreo, arameo y griego, hebreo, arameo y griego es la respuesta que más se repite, y en algunas latín y griego. Además, agregan el latín como otra de las lenguas en las cuales se encuentra escrito el Nuevo Testamento. Esas son las lenguas que se nombran, padre. Correcto. ¿Y en qué parte están? ¿No dicen? No,
No señala dónde están, solamente la Ya. pregunta donde habla que el Antiguo Testamento, hay una pregunta que responde eso, que dice que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en el caso del Nuevo Testamento, griego y latín. Ya. Bien, le doy inmediatamente respuesta y vuelvo a repetir para los que a lo mejor se hayan incorporado un poquito después, que esto estamos respondiendo a a un diagnóstico, a una consulta diagnóstica para ver lo que sabemos de la Biblia, porque son los temas que vamos a ir tratando en las primeras 4 o 5 clases, ¿no? Por tanto, va a ser muy bien o mucho mejor respondida a lo que ahora estamos simplemente para aclarar. Cuando estamos hablando primero, ¿cómo está dividida? En Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuáles son sus idiomas originales y en qué parte están? El idioma original, no estamos hablando de lo que haya sido traducido a posterior. Los idiomas originales son el hebreo y el griego. Los arameos, hay algunas partes en arameo, pero muy pocas. Y latín definitivamente no, pero hay latinismos, ¿no? Pero sí está en hebreo y en griego. ¿Dónde están estas partes? En el Antiguo Testamento en hebreo, y luego hubo una traducción en griego que se llama Los 70, hoy día vamos a ver algo de eso, y el Nuevo Testamento completamente en griego. Hay algunas, como digo, inserciones, pero son mínimas, estamos hablando de 2 palabras, algunas frases, que están en otros idiomas, como por ejemplo, y a eso se le llama arameísmos o latinismos. Es decir, cuando una palabra, el latín es traspasada al griego, o una palabra aramea es traspasada al hebreo, entonces eso se llama arameísmos, ¿no? O viceversa, también del arameo, del hebreo al griego. Pero los idiomas originales es el hebreo y el griego. Para facilitar su lectura, ¿cómo se dividen los libros? Y ahí estaría la respuesta de la persona que dijo antes, capítulos y versículos, ¿no? La Biblia se divide, está dividida en capítulos y versículos. Ya la próxima semana, si no mal recuerdo, vamos a tener ya cómo se llegó a esta división de capítulos y versículos. ¿Cómo surgió esta forma de lectura? ¿Alguien respondió sobre eso? Padre, mire, una cosa antes de que pase al otro que dice cómo se dividen los libros, aparece harto el tema de capítulo y versículo, pero además hay muchas personas que agregaron, por ejemplo, Pentateuco, libro histórico, profético, sapiensales, Sí. evangelios, cartas católicas. Hay muchas respuestas en relación a ese tema que no sé si usted quiere aclarar o no. Claro, o sea, cada parte de la Biblia, que la Biblia hemos dicho está conformada por 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Cada parte, por supuesto, tiene a su vez una serie de divisiones, y ahí entonces cuando veamos ya el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos que ver las divisiones que hay y las que hay, tanto en hebreo como en griego, que hay divisiones distintas, y en el Nuevo Testamento, que también, por supuesto, está estructurado. Como hemos dicho, que se trata de un conjunto de 73 libros, 27 libros del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo. Obvio que cada parte va a contar, de partida tendríamos que decir, ya está dividida, por ejemplo, el Antiguo Testamento en 46 libros, y cada libro a su vez tiene una serie de otras divisiones, ¿ya? O sea, en principio estaría correcta la respuesta, pero no apunta directamente a cuando estamos hablando del libro en general, cuántos libros son y cómo está dividida o estructurada la Biblia. Ahí estamos hablando más bien del conjunto, más que de las particularidades. Digamos, lo que decían está bien, pero ya respondería a cada parte. Sobre todo, me interesa para que ya pasemos a la... Ya, en relación a la pregunta que dice cómo surgió la forma de lectura, por ejemplo, hay una persona que señala que la forma de capítulo y versículo empezó en la Edad Media, los capítulos fueron creados en el siglo XIII y los versículos se agregaron en el siglo XVI. Hay otras personas que ponen... Perfecto. Y
y esa es la única respuesta que está. Perdón, acá hay otra respuesta en la misma línea que dice: la división en capítulos fue introducida en el siglo XIII por Stephen Langton. La división en versículos se añadió en el siglo XVI por Robert Etienne, y estas divisiones ayudan a ubicar fácilmente los pasajes bíblicos. Y estos son las dos únicas respuestas. Perfecto. Perdón, sí, perfecto. Las únicas dos respuestas que están en esa línea. Ya, vamos a ver, como digo, vamos a tratar el tema. Efectivamente, son y corresponden a las personas, Robert Stien y a Stefan Langton, y la forma, todo eso se va a decir. Ahora, sí existe ya una previa división en el Antiguo Testamento, que eran unas divisiones con carácter litúrgico. Pero, por supuesto que esta forma de versículo y capítulo sí efectivamente surgieron hacia el año 1200 y luego posteriormente hacia el siglo XV. ¿Mm? Está correcta esas dos respuestas que se dieron. Vamos a tratarlas, por supuesto, en conjunto. Le agradezco mucho porque realmente están muy bien las respuestas en general, y lo que interesa ahora, que ya hemos abierto este diálogo y ahora vamos a ir viendo, ya hemos visto dos de las primeras partes, que era sobre el término Biblia y el concepto de Biblia. En eso quedábamos. Solo una recomendación para las personas, justamente ahora que estamos en estas clases, vayan anotando, por supuesto, yo supongo que llevarán su cuaderno. Siempre hay que leer muy bien la pregunta. Cuando se hace una pregunta, siempre es bueno leerla y luego, y para poder responderla, tratar de responder lo que ahí se pregunta, ¿me entiende? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué significa el término Biblia? Para eso hay que simplemente responder qué significa el término, porque ya hicimos la distinción entre término y concepto. Porque si yo digo, por ejemplo, Biblia significa la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, ese es el concepto, no es el término. El término es la palabra, Biblia, que significa los libros en griego, ¿no? Así como si fuera en cualquier otro idioma, tendría que ocupar aquel idioma. Acuérdense de esa distinción que hicimos de término y concepto. El término es la palabra que expresa el concepto. La palabra puede ser dicha en nuestro propio idioma y puede tener incluso varios sinónimos. En cambio, el concepto es el que abarca justamente es lo que ha sido expresado a través de ese término. Muy bien, le agradezco mucho, pero de todas maneras todas las preguntas van a tener que ir surgiendo. Y ahora vamos a la clase, porque ya me va quedando como 30 minutos o menos de la clase. Vamos entonces a la clase de hoy. La segunda clase vamos a hablar sobre los idiomas originales, cómo está estructurado, el concepto del Antiguo y Nuevo Testamento, el itinerario del libro. Vamos a tratar de pasar más rápido a B, yo creo, para llegar a C, que el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento, porque ahí tiene que ver justamente con el tema propiamente tal. Comienza con eso: ¿cuántos libros son y cómo está dividida o estructurada? Bueno, hemos dicho que la Biblia, primero como concepto, estamos hablando de que la Biblia contiene la palabra de Dios como concepto, y es básicamente un concepto cristiano. Porque si vamos a los judíos, por ejemplo, los israelitas, no ocupan el término Biblia. O si lo llegaran a ocupar, solo se referirían al Antiguo Testamento, pero no considerarían para nada el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros decimos que la Biblia es el conjunto de 73 libros que está estructurado en Antiguo y Nuevo Testamento, estamos hablando justamente de un concepto cristiano. ¿Cómo está estructurado y cómo se compone el Antiguo Testamento? 46 libros. Y está escrita el Antiguo Testamento entre el año 1000 antes de Cristo al 140 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de más o menos 800, 900 años de escritura.
Ahora, cuando estamos hablando de que son 73 libros, es decir, los 46 del Antiguo Testamento, ahí vamos a ver nosotros que tenemos que hacer ciertas distinciones, porque estos 46 libros están contenidos en lo que llamamos Antiguo Testamento, en la versión que fue traducida del hebreo, fue traducida al griego. Esa versión traducida al griego se llama Septuaginta, lo vamos a ver en unos momentos más. Y la Septuaginta o los 70 es la que contiene esa cantidad de 46 libros, porque la versión hebrea solo contiene 24. Bien, en el Nuevo Testamento, por el contrario, tenemos 27 libros. Nuevo Testamento son 27 libros, y ahí está en esa estructura que, como vamos a profundizar en ello, en la cual alguna de las personas respondió, en la cual podemos encontrar los evangelios, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, y luego vienen el Corpus Paulinum, el Corpus Joánico y las cartas católicas, ¿no? Pero vamos a tener que entrar más en eso, así que pasemos a la que sigue. Ah, perdón, y lo que falta aquí, el Nuevo Testamento fue escrito, estos 27 libros, entre el año 51 y el año 110 después de Cristo. Nada más, después vamos a decir por qué empezó justamente ahí. ¿Cuáles son los idiomas originales y en qué parte están? Cuando hablamos de idioma original, primero yo quiero hacer notar lo siguiente. La Sagrada Escritura, primero estamos hablando de escritura, por tanto, tenemos que hablar necesariamente de idiomas, de gramáticas, de textos, de formas de escritura, incluso de caracteres. Por tanto, la Sagrada Escritura ya tiene una característica que es específica, que no es un libro, aunque sea el conjunto de libros, pero ahora tratándolo como en su conjunto, no es un libro bajado del cielo. Eso es lo que hay que decir con mucha claridad. Ya cuando estemos más avanzados en el curso, tenemos que tratar el tema de la inspiración, del canon y de la revelación, ¿no? Que significa que este libro ha sido inspirado. Alguien lo comentó escrito por muchas personas. Efectivamente, ha sido escrito por muchas personas y en distintos siglos y distintas circunstancias, además históricas, que vivía la persona que se llama agiógrafo, el que escribe. Bueno, los idiomas originales están de la siguiente manera puestos. Partiríamos por el que está al lado, viendo en la pantalla, hacia el lado derecho, que dice Tanaj. El Tanaj es lo más antiguo de la Sagrada Escritura y que está conformado por 24 libros, los cuales, y el Tanaj es un acrónimo que tiene 3 partes, que sería la Torá, la ley, que para nosotros sería el Pentateuco, la Torá, los Nevi'im, que son los profetas para nosotros, y los Ketubim, que son los escritos, y que ahí entran una serie de otros escritos como proverbios u otros textos. Los salmos, por ejemplo. Y esto está completamente escrito en hebreo. Y por la mentalidad del pueblo de Israel, al quien consideran estos libros sagrados, porque han sido escritos por personas inspiradas por Dios, los profetas, por ejemplo, Moisés también, ellos hablaban hebreo y por tanto la escritura del libro tiene que ser en hebreo y no admiten. Alguien la semana pasada dijo, ¿por qué desprecian el hebreo, el griego? No es un desprecio propiamente tal, sino que se trata de no admisión. De hecho, el griego es un idioma sumamente más rico que el hebreo. No obstante, ha sido expresada la revelación a través de estos autores en el idioma hebreo, que era el idioma original del pueblo de Dios, de Israel, el Tanaj.
con 24 libros. El Antiguo ¿No se Testamento, escucha? así propio, ¿O yo no escucho? no sé, ahí, ¿qué es lo que me pueden responder? Sí se Sí, escucha. se escucha claro, padre. Ya, entonces la Va bien, persona padre, no sigan. está. Ya, entonces, como decíamos, ahora, si partimos al otro extremo, dice Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, su base es el Tanaj, estos 24 libros, está escrito en hebreo originalmente, pero hacia el año 300 antes de Cristo fue traducido al griego. Esa versión traducida por 70 sabios es conocida como la versión de los 70. Entonces, toma los textos en hebreo y se traducen al griego y de ahí van surgiendo una serie de distinciones que, por ejemplo, para poner un ejemplo, nosotros decimos el Pentateuco, ¿no? Estamos ocupando la palabra griega Pentateuchos, que significa los 5 estuches, o los 5 libros, podríamos decir, los 5 estuches que contenían 5 rollos y por tanto los 5 libros, los 5 primeros libros. Eso en griego, en el griego. Sin embargo, como lo dice en hebreo, el Torá, la Torá. La Torá es la que contiene las 5 partes de la ley. ¿Bien? Entonces, el Antiguo Testamento tiene su escrito en hebreo y su traducción al griego. ¿Ya? Listo. Y eso, como ya hemos dicho, los años en los que esto se enmarca, estamos desde los textos más antiguos del año, más o menos al año 1000 antes de Cristo, el periodo de David y Salomón, y luego está hasta el periodo de las invasiones helénicas, donde justamente después ya va a ser traducido también al griego el año 300 antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento contiene, el Nuevo Testamento, sus 27 libros, está escrito completamente en griego. Sin embargo, es posible que en la más antigua tradición, si la lengua original de Jesucristo es el arameo y el idioma litúrgico es el hebreo, lo más probable es que las prédica de Jesús, todo lo que Jesús dijo y lo que también enseñaron los apóstoles, en primer momento sí tuvo que estar en el idioma hebreo y arameo, pero en el escrito, cuando aquí estamos hablando ya del escrito propiamente tal, esa escritura en el arameo y hebreo no se encuentra. Los textos que nosotros actualmente podemos reconocer como textos pertenecientes al Nuevo Testamento están escritos originalmente en griego, que pueden traducir elementos arameos o hebreos, que puede incluir palabras o latinismos. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito desde el año 51 después de Cristo. La primera carta del Antiguo Testamento es la primera de Tesalonicense, escrita por San Pablo. Por tanto, no hay escritos que se encuentren en este momento, puede que hayan habido, pero se perdieron. No hay escritos que se encuentren en este momento que sean anterior al 51 y que estén escritos en otros idiomas originalmente, está más bien. Ahora, otro elemento que tenemos que decir antes de pasar a la que sigue, es que cuando estamos hablando de la Biblia, ya sea Antiguo y Nuevo Testamento o el Tanaj, en estos idiomas, hebreo, griego, en hebreo y griego, estamos hablando de los idiomas originales, pero no existe, y eso hay que ser súper claro, no existe un texto original. ¿Qué significa que no existe un texto original? Que normalmente, y en la actualidad, nosotros tenemos libros, muchos libros, hay gran cantidad de libros diversos, y que podemos decir, este texto está escrito por María Dueña, mi mamá es súper lectora, entonces ella lee cientos de libros. Una de sus autoras preferidas es María Dueña
entre costuras, no sé cómo se llaman, algo de entre costuras. Bueno, ya, ese libro yo ya sé cuál es el original, cómo lo escribió María Dueñas y en qué idioma lo escribió, etcétera, etcétera, y como está viva María Dueñas, le podemos preguntar algunos elementos sobre su libro. Eso no existe en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura, primero, al ya ser considerada sagrada, no se podía admitir que los textos se deterioraran. Además, los materiales que han sido ocupados han sido papiro y pergamino. El papiro se deteriora muy rápidamente. Entonces, un texto que se está deteriorando, rápidamente había que copiarlo y destruir el anterior, porque si yo guardaba el anterior se lo podían comer las polillas, y eso estamos hablando de palabra de Dios que habría sido destruida por la polilla. Por tanto, en la mentalidad del libro sagrado, no importa el original, digamos, como algo arqueológico, sino que importa el contenido, y por eso se traspasa de uno a otro, y por tanto en este momento no tenemos ningún texto original. Y una serie, y vamos a ver eso ya la próxima semana, una serie de escritos que uno puede ir recopilando para poder alcanzar lo que actualmente tenemos como libro. ¿Puedes pasar a la que sigue? Allí hay un ejemplo, una tabla de lo que es la Biblia católica. Y ahí yo decía, como digo, vamos a tener que ir viendo todo cuando se ensambló la Biblia católica. Eso lo vamos a ir a la próxima semana. Pero ahí estaría, por ejemplo, todo lo que son los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y con ciertas siglas. Es solamente una mirada así, una mirada general, global, para ver cómo estamos, cuando hablamos de Biblia católica, hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, y con esa cantidad de libros y en esa distribución, e incluso en ese orden. Ya cuando hablemos un poquito más sobre este tema, tenemos que entrar, por ejemplo, cuándo fue la Biblia católica, fue efectivamente ensamblada y luego ratificada por un concilio. Fue ratificada que el orden y el número de libros y el orden que estos libros se encuentran en el Antiguo y Nuevo Testamento quedó ya canonizado para siempre. Y eso fue en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. Sigamos la que sigue porque, como le digo, hay una parte que es más importante y me está quedando menos tiempo. El concepto del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya hemos dicho, cuando el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento, estamos frente a la Biblia cristiana, en el que tenemos Antiguo Testamento con sus 46 libros, el Nuevo Testamento con sus 27 libros. El término testamento nos sugiere un legado, una herencia. Este término es un término testamento, un término latino, que va a traducir un término griego, que a su vez traduce un término hebreo, que es el berit. Ahí está escrito, berit. Podemos pasar a la que sigue. Ahí vamos a hacer un ejercicio probablemente. Bueno, cuando nosotros hablamos, estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. El concepto ahora de testamento, en hebreo es berit. ¿Y qué significa berit? Alianza, pacto. Hace alusión, por tanto, a la alianza que Dios ha sellado con su pueblo. Son cuatro los temas fundamentales que unen el Antiguo Testamento y que se traspasa justamente a lo que después va a ser el Nuevo Testamento, que son el término de elección, promesa, alianza y ley. Elección, promesa, alianza y ley. La alianza es aquella ese pacto que Dios estableció con Abraham y que le manda justamente a Abraham a salir de su tierra, porque Abraham va a ser el fundador, prácticamente el abuelo de los fundadores de lo que será el pueblo de Israel como tal, las 12 tribus de Israel. Abraham es el abuelo de las 12 tribus de Israel. Entonces, con él se produce la primera alianza.
tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Esos son los términos de la alianza. Vamos a profundizar un poquito más después, pero por supuesto el concepto de fondo de la palabra significa, testamento es alianza, pacto, compromiso. Este término, al traducirlo al griego, se tradujo justamente con el término diatzeke. El término berit se tradujo al término diatzeke, y en el siglo IV de nuestra era, San Jerónimo, que es el que da el septiembre, es el mes de la Biblia, ¿cierto? Bueno, en septiembre es el mes de la Biblia porque el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, y San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia de los idiomas hebreo y griego al latín. Y de ahí apareció la Biblia escrita, traducida. Berit va a ser el corazón u órgano vital para el pueblo de Dios. Ahora pasemos a esto porque aquí esto es súper importante, la que sigue. El uso del término de alianza como pacto libre de la nueva alianza. ¿Dónde aparece esto? Aquí Disculpe, padre, tenemos, le quedan ya, 5 minutos. y justo estamos en lo más importante. Entonces, como me quedan 5 minutos, vamos a ver súper rápido. Segunda de Corintios 3, 6 y 14. Ustedes lo pueden revisar en sus propias Biblias. En español dice lo siguiente: cuando nos apareció, cuando el Dios, cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, pues la letra mata, más el espíritu da vida. En griego original, que es el griego del texto de Corintios, dice diácono, auxiliar, etcétera, etcétera, cuando habla de kainés diatheke, ahí está en negritas, kainés de nuevo, diatheke, pacto, no escrito, grámatos, grámatos, no escrito. Cuando lo tradujo San Jerónimo al latín, aquí aparece en latín, no vamos a leer todo el tema, pero ahí lo ocupa la palabra nos fecit, es decir, nos ha hecho ministros novi testamenti, non litera sed spiritu. Súper importante esto para llegar al término de Antiguo y Nuevo Testamento, porque cuando la Sagrada Escritura, estamos hablando de San Pablo, habla del Antiguo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento como escritura. Escritura. Y cuando está hablando del Nuevo Testamento, ya lo está hablando como un acontecimiento, la nueva alianza que ha sido sellada por Jesucristo. Por tanto, cuando San Jerónimo va a traducir estos textos, él toma el término testamenti o testamentum para traducir el término diatheke, que significa pacto, que se traduce berit en hebreo, testamento, porque el testamento tiene esa carga de legado, tiene esa carga de una entrega rica en la cual nosotros somos parte de ese pacto, de esa alianza que el Señor ha establecido, Dios ha establecido con su pueblo, y esta nueva alianza es nueva y eterna porque ha sido sellada por la sangre de Cristo. ¿Bien? Entonces ahí ocupa la palabra Novi Testamento, y ahí aparece por primera vez en latín el término Nuevo Testamento. Puedes seguir la que sigue, ese es el texto de 2 de Corintios 3:14. Ahí. En español dice lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, se fija que ahí está ocupando San Pablo la palabra leen el Antiguo Testamento, o sea, ya lo está ocupando como libro, no como la alianza nueva y eterna, que ya es un acontecimiento más que una escritura. Y en latín, en griego que está abajo, dice palayas, viejo, diatheke, pacto o alianza. Tes, palayas, diatheke, ocupa el mismo término, diatheke en uno y en otro, para decir alianza y alianza. Antiguo Testamento, como antigua alianza como escritura, y antigua alianza no escrita, sino del Espíritu.
perdón, nueva alianza no escrita, sino la escrita. Y en latín, cuando San Jerónimo la tradujo usque etcétera, etcétera, y dipsum velamen in lectione, es decir, la lectura, veteris testamenti. Y ahí aparece ya conformado lo que actualmente nosotros entendemos, veteris testamento, antiguo, significa vetero, veteris testamenti, y Antiguo Testamento. Puede seguir la que sigue y ahí ya creo que terminamos con el itinerario del libro. Bueno, esto es muy rápido, vamos a retomar lo que sea necesario en la próxima clase. Esto es muy rápido. El libro, como tal, ha llevado un camino larguísimo, de casi más de 1000 años, porque la Biblia en sus dos partes está desde el 1000 antes de Cristo, el periodo de Salomón, principalmente el periodo de Salomón y posterior, y hasta el año 100 se pone que el Apocalipsis con que cierra la Biblia y que se pone una fecha tipo 100, pero podría haber sido el 110, por ejemplo, ¿no? Escritos primero en hebreo, arameo, durante un dilatado tiempo para formar el Tanaj, que va del 1000 al 300 antes de Cristo. Luego, LXX significa los 70 en griego. Es decir, los 70 en los números latinos. Los 70. El Tanaj traducido al griego con el fin de ser ocupado por los judíos de habla griega en el periodo alejandrino, año 300 antes de Cristo. Dijimos la semana pasada que hubo grupos que tuvieron que salir de sus pueblos y tuvieron que conformarse el idioma del lugar. Sigamos la que sigue para terminar ya, ir terminando esta parte. El Antiguo Testamento, que está a los 70, asumido por los cristianos, y ahí donde ya entramos en un concepto católico o cristiano, porque nadie más que los cristianos entendemos como la Biblia, el Antiguo Testamento como la primera parte de la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas, etcétera, que está desde el año 51 al 110, siendo la primera carta, la carta a los tesalonicenses, escrita por San Pablo en griego. Y siendo el último libro, el texto del Apocalipsis, igualmente escrito en griego, que está sellado aproximadamente hacia el año 110. Y ahí ya no hay más escritura. La Biblia cristiana entonces está formada por ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, y fue ensamblada tal cual la conocemos hoy en el año 393 después de Cristo en el Concilio de Hipona. Luego, hacia el siglo V, el San Jerónimo la tradujo al latín y esa es la conocida como la Biblia Vulgata. Seguimos, la que sigue. Hay versiones para esas traducciones, que es la Septuaginta, es decir, la versión del Antiguo Testamento en griego, y el texto masorético. Con esto terminamos. El texto masorético es la palabra masora, significa tradición en hebreo. Por tanto, el texto masorético es el texto que ha sido recogido del Antiguo Testamento en hebreo, que recoge justamente la versión del Tanaj, que está escrita en hebreo, pero que se le ha agregado, escuchemos esto porque es bien interesante, el hebreo como idioma no tiene vocales, es un idioma consonántico, solo tiene consonantes, no tiene vocales. El texto masorético, para poder traducir, más bien para poder pronunciarlo correctamente, le agregó unos signos que son equivalentes a las vocales nuestras A, E, I, O, U. Son signos, puntitos, dos puntitos y un puntito abajo, es una E, por ejemplo, para poner un ejemplo. Entonces, estos textos, estas vocales, en el texto masorético, el texto está en hebreo sin vocales, y cuando querían indicar una pronunciación correcta, en el costado del texto le ponían, por ejemplo, en la palabra tanto, le ponían la palabra agregándole las vocales, cosa que supieran exactamente cómo pronunciarlo. No tenía sentido para hacer otra cosa, sino que fijar la buena pronunciación, el texto masorético. Y finalmente ahí terminamos ya con lo que sigue.
Bueno, y ahí después ya fue traducida a todos los idiomas, que prácticamente en este momento hay 743 formas completas, más de 2.000 formas parciales, 3.526 trabajo en desarrollo. Estamos hablando de algo actual. En el momento la Biblia está traducida a todos esos idiomas, 743 idiomas formales completamente, 2.000 en forma parcial y 3.526 trabajo en desarrollo. Así que, bueno, sigue un trabajo muy arduo. Hasta aquí yo creo que llegamos y para que pasemos a lo otro. Conclusión, ahí tenemos algunas preguntas. Esto lo va a manejar, esta parte la maneja Claudio, ¿cierto? Sí, correcto, padre. Bueno, Bien. estimados hermanos y hermanas, acá en el chat se compartió un enlace, que es el enlace a una aplicación que se llama Menti. ¿Ya? Si ustedes hacen clic en esa aplicación, van a poder responder las preguntas y nosotros vamos a ir pudiendo, el padre va a poder ir viendo sus respuestas en tiempo real ahora mismo y así él va a ir resolviendo las dudas que pueden ir surgiendo. Así que voy a dejar de compartir lo que estamos viendo y vamos a ir a Menti. Es súper simple, no hay que instalar absolutamente ninguna aplicación, simplemente ustedes se meten en ese enlace que está acá en el chat y contestan las preguntas en función, que son estas mismas 3 preguntas que están acá, pero están ahora en esta aplicación. Gracias, padre. Ujú. No entendí nada. No entendió nada. ¿Quién no entendió nada? Yo Pucha, qué lata. No estaba tan hablo muy feliz. rápido. ¿Me la puede enviar de nuevo, porfa? Met. Lo típico, muy bonito lo que dijo padre, pero no entendí nada. No sirve, no sirve mucho que no se entienda, porque la idea es que el curso se entienda. Pero bueno, estamos en la posibilidad de que se pueden ir haciendo preguntas y eso. No se puede hacer más lento porque estamos con un tema que da para mucho, pero hay que darlo en 40 minutos para darle la posibilidad de hacer estos Muy trabajos. rápido. Bueno, lo siento, pero como le digo, Muy rápido. dale con lo mismo, ¿qué le vamos a decir? La idea es que ahora la idea es que ahora ustedes Perdón, puedan... padre, en Menti cuando se ingresa no hay ninguna pregunta para responder. Al contrario, nos dice si nosotros queremos hacerle pregunta a usted. Eso es lo único que está habilitado. Ah, ya. Pero ¿cómo vamos a contestar entonces? No entiendo. ¿O así directo nomás? Porque dice, ¿has encontrado alguna novedad? Y si es así, ¿qué te parece? La pregunta, Ok. esa es la pregunta. Entonces ahí, Hasta el momento me parece bien. ya, ¿ha encontrado alguna novedad? Esa era la pregunta. Si encuentro alguna novedad. Ya dice que no existe un texto original y la importancia está en el contenido de lo sagrado. Esa es una de las respuestas, entiendo, ¿no? ¿Puedo ir comentando, Claudio, o cómo se hace? Sí, padre, usted puede ir comentando, yo le voy mostrando la respuesta a medida que van apareciendo en la pantalla. Yo no puedo Ya. encontrar Entonces, el el link. tema de que no Es existe... que la pantalla no se ve. Yo no puedo encontrar el link. Yo tampoco, no me deja ver algo más. ¿Qué hacemos? Yo tampoco. ¿Y dónde está? Porque no lo veo. Está en la misma pantalla donde el padre estaba exponiendo. Se puede ver en los mensajes de texto. En los mensajes Sí. de texto se pincha y le sale también. Sí, correcto, compañeros. En los mensajes de texto que están en el chat, en los 3 puntitos, si están en el teléfono, ustedes ingresan los 3 puntitos y dicen mensaje de texto. Y aparece Menti. Y ustedes entran ahí y aparecen no están las preguntas, ustedes tienen que responder. No hay preguntas cargadas, solamente lo que ustedes respondan, el padre puede ir leyendo. Sí. Ustedes como alumnos pueden hacer preguntas. No escuchamos preguntas. Ya, entonces voy a ir respondiendo algunas de las preguntas. Pregúntenos al padre y el padre le está respondiendo.
Si no, de Voy, tercera. voy a responder algunas de las que ya se dijo. Sobre lo primero, que efectivamente no existe texto original, claro, eso es una novedad porque uno se imagina muchas veces que la Biblia, sabemos que es muy antigua, pero normalmente la idea es como que la Biblia es un texto ya hecho o que fue hecho muy ordenadamente, pero la Biblia en general ha sido escrita a través de muchos siglos por diversos autores, todos inspirados, de lo contrario no sería católica, no sería revelación, no sería palabra de Dios, pero esos escritos tan antiguos se fueron perdiendo en la medida que se traspasaban para evitar que se deterioraran. También hay otra forma de pérdida de los textos que fueron las invasiones, cuando se invadió, por ejemplo, el norte de Israel, el año 721, arrasaron con el rey, con su familia, con los sacerdotes, por tanto, quemaron los santuarios y ahí se perdió, por supuesto, una gran cantidad de textos. Lo mismo ocurrió el año 585 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén. Igualmente se rompen una cantidad, se quema el templo de Jerusalén y ahí también se quema una gran cantidad de textos. Entonces, no existe en este momento, sino que existe una cantidad inmensa de textos que son copias de copias y de más copias, tratando de ser lo más, fiel a la copia anterior, y eso, por supuesto, que nos puede conectar. Cuando tratemos la próxima semana un poco el tema de las versiones, ahí nos vamos a dar cuenta que la cantidad de textos, cómo se llega a tener un texto en el que dice, lo más seguro es que este texto sea tal cual. No obstante, en la Biblia de Jerusalén, que es la que a todos también se les mandó, hay una serie de notas abajo, a pie y esas notas nos van a indicar a veces una palabra, dice bar, B corta A R, var, significa variante. Y eso significa que, por ejemplo, el texto dice una palabra, pero este otro, le voy a poner un ejemplo, el texto en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, en el versículo 14, y la palabra dice, eso lo vimos la semana pasada, si no me mal recuerdo, y la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y luego habla sobre el Hijo único, el Hijo de Dios, el que bueno, la traducción habla solamente de unigénito. La traducción más completa normalmente habla de unigénito. Y sin embargo, hay algunas variantes en que le ponen el Hijo unigénito, le ponen la palabra hijo, para entender más. Sin embargo, en el original unigénito habla es mucho más fuerte el tema de la naturaleza que comparte con el Padre, ¿no? En cambio, cuando ya le pone hijo, de alguna manera no va a minimizar esto, pero por supuesto que ya podría tener otro tipo de Padre, explicación. Luego, sí. padre, hay otras preguntas. Dice, ¿San Jerónimo solo hizo traducción del Nuevo Testamento? Otra, No, repetir no, el término masorético. sí, no, San Jerónimo tradujo la Biblia completa Biblia, y esa versión en latín es la conocida como la Vulgata, y se llama Vulgata porque está traducida la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los 73 libros están traducidos al latín popular, que en latín popular se dice vulgo, por tanto, Vulgata es como la Biblia popular, por decirlo así, ¿no? O la traducción popular. Bien,
¿Cuál era la Ujú. otra pregunta sobre el texto masorético? ¿Puede repetir el significado de Sí, masorético? Sí. sí. Masorético, la palabra masora significa tradición en hebreo, tradición. Significa entonces que el texto masorético recoge la tradición en hebreo del Antiguo Testamento, no se mete con el Nuevo Testamento. El texto masorético recoge la traducción, perdón, la traducción en hebreo, recoge el hebreo, el texto hebreo del Antiguo Testamento. Esto estamos hablando del siglo I después de Cristo, el año 100 más o menos, ¿no? En el texto la recoge, y al recoger esta tradición antigua, perdón, Compadre, siga. al tomar esta traducción, este texto tradicional en hebreo, lo que hace el texto masorético propiamente tal es agregarle vocales para su mejor pronunciación. Porque recordemos, ¿por qué estamos hablando del año 1000? ¿Por qué estamos hablando que el texto masorético toma la tradición antigua? Porque el año 70, estamos hablando del año 70 después de Cristo, el emperador Tito destruyó Jerusalén, y al destruir Jerusalén deportó a todos los que estaban en Jerusalén, y con la prohibición de volver a entrar a Jerusalén, y destruyó el templo hasta su cimiento, y con la prohibición bajo pena de muerte si a alguien se le ocurría siquiera tomar alguno de los escombros del templo para limpiar el lugar, porque lo que ellos querían es que quedara claro que el que se metía con los romanos, eso le pasaba, y por eso esto no tenía que ser, la destrucción no podía ser reconstruida hasta porque bajo pena de muerte. Incluso le cambiaron el nombre a Jerusalén, a Elia Capitolia. ¿Qué significa esto? Que toda la gente tuvo que arrancar a distintos lados. El año 70 arrancaron los que pudieron, los otros fueron masacrados. Arrancaron a distintos lugares, muchos ya estaban en Roma o en otros lugares, otros fueron llevados presos a esos lugares también. Entonces, en esos lugares, en un lugar cerca de Antioquía, que se llama Yabnia, ahí en Yabnia, los sabios judíos, los rabinos, se juntaron para poder recopilar sus textos que habían sido destruidos, y ese texto es el llamado texto masorético, porque es el texto de la tradición. Pero como ya estaban en esta diáspora afuera, donde ya no hablaban hebreo nadie, porque hablaban otros idiomas, especial y principalmente el latín y el griego, era necesario fijar la traducción, la pronunciación correcta de las palabras. Y como el idioma hebreo es consonántico, solo tiene consonantes y no vocales, le agregaron al texto masorético, en un costado, le agregaron las vocales, que son signos, y esto dio pie, no quiero adelantar para no confundir, pero esto dio pie, por ejemplo, para ciertos textos. Pero Por ya ejemplo, estamos en el tiempo. ya, vamos a quedar en la duda de qué es lo que era lo que le iba a decir, pero la próxima semana la partimos. Hay varias preguntas, pero yo creo que Claro, y mire, yo te había puesto un despertador, y justo me sonó en este tiempo, así que estamos justo en el tiempo. Padre, Sí, acá, ¿cómo? mire, habla Claudio acá, le comento, en el texto, la recogida de información, hay cerca de 90 preguntas que han realizado las personas que se encuentran acá presentes.
que Ya. obviamente mucho a usted ha respondido, así que yo esto lo voy a generar en un documento para hacérselo llegar a usted, o por lo menos Perfecto. traducir, dejar las preguntas que son más cercanas, porque estamos hablando de cerca de 90 preguntas que hay en relación a las 3 preguntas que usted dejó en el PowerPoint de su exposición. Perfecto. Entonces, mira, hagamos lo siguiente. Claro, tú me mandas después estas preguntas, yo las reviso y la próxima clase empezamos respondiendo esas preguntas para que las personas, justamente la idea de esta interacción es ir aprendiendo, ir conociendo o ir recibiendo aportes respecto a eso. Y las preguntas son fundamentales porque es la ayuda a comprender mejor lo que ha sido expuesto. ¿Por qué si el Tanaj fue traducido al griego se utiliza en hebreo para traducirlo nuevamente? Porque el Tanaj no fue traducido, el Tanaj nunca, es decir, la Septuaginta es la traducción griega, pero el Tanaj sigue estando en hebreo. El Tanaj no admite traducción en griego. La versión del Tanaj, lo vamos a tener que ver, no admite la traducción griega, y por eso no admitió tampoco los libros que a posterior se unieron, solo tiene 24 libros, que son los 24 libros escritos originalmente en griego, en hebreo, y no aceptó en su canon ningún texto que estuviera con alguna inserción en griego. Incluso algún texto, por ejemplo, Ruth, el texto de Daniel, por ejemplo, tiene inserciones en griego, esas se las sacaron. Solamente se mantuvo el Tanaj hasta el día de hoy en hebreo. Por eso después el texto masorético es necesario traducirlo nuevamente, porque, o sea, se retoma el Tanaj, pero hay que traducir ahora al hebreo el resto de los libros que están en la Septuaginta. Eso sería una de las respuestas. Pero en la próxima semana entonces empezamos con las 90 preguntas. Obvio que vamos a tener que ver ahí cómo sintetizar, porque si no va a ser una clase de sola respuesta. A lo mejor podemos hacer así también si es necesario. Sí, padre, sin duda. Ahí Sí. usted hace el resumen de todas las 90, de las 90 preguntas. Preguntas. Le agradezco mucho las preguntas y la atención también, pues muchas gracias. Padre, terminamos con una oración que nos dé la bendición.